Imagina que de un día para otro el 3.4 de todos los adultos de un país reciben una llamada que dice o deposita más dinero en la cuenta o te liquidamos todo. Eso es básicamente lo que ha ocurrido en Corea del Sur, donde 1.2 millones de traders minoristas han recibido margin calls. ¿Vale? Como bien sabéis, el mercado asiático de Corea tenía una burbuja bastante fuerte con el tema de semiconductores, Samsung y demás. No es muy diferente a lo que estamos viendo en Estados Unidos, y en Estados Unidos mucha gente ahora mismo está en correcciones bastante profundas también, por lo que suele ocurrir. Esto lo hemos visto en cripto, lo hemos visto en el oro, lo hemos visto en la plata este año. Cuando tenemos un mercado parabólico, en algún momento tiene que venir una pausa, tiene que venir una corrección, tiene que venir un checkout, tiene que venir una limpieza de todo ese sobreapalancamiento y euforia, ¿vale? Esto es normal, ¿vale? Estamos viendo una subida muy fuerte con la inteligencia artificial, todo el mundo se sentía genio, muchos entran con apalancamiento, hay gente que pide deudas, hay gente que incluso pide préstamos en su casa, en su coche, lo que sea y tal, para comprar más acciones. Y de repente el mercado gira, margin calls masiva, liquidaciones forzadas. Eso es lo que hemos estado viendo estos días. Ocurre por todos lados, ¿vale? E incluso hay cuentas grandes, daros cuenta este señor que tiene casi 1 millón de suscriptores en Twitter, un 50% de caída lo que va de mes. Y si empiezas a ver su hilo, verás que la mayoría de sus seguidores también están igual. Todo el mundo habla convicción, esto solo va a subir más y tal. ¿Es posible? No lo sé, ¿vale? My bottlenecks will come back, porque todo el mundo está hablando de los chips, de los semiconductores. Hay mucha gente que lo está perdiendo todo. Imagínate que en pocas semanas pierde 2 millones de dólares. No penséis que vosotros tenéis pérdida grande. Hay gente siempre muchísimo peor que vosotros en los mercados, porque los mercados son una jungla. Como jungla que es, pues la jungla de vez en cuando hace limpieza y elimina a los que se piensan listos, a los que se piensan fuertes, elimina a todo el mundo si no es capaz de respetar las leyes de esa jungla, de la selva. Vale, de eso quiero hablar hoy. Quiero daros algunas ideas, porque esto no es una cuestión de mala suerte, ¿vale? Estos son cosas que los mercados hacen, es parte de esa limpieza natural que hace la naturaleza, en la que de vez en cuando tiene que resetear el sistema. ¿Qué ocurre cuando tenemos un mercado alcista en criptomonedas? Te salen los cripto bros y los que te venden cursos y los que saben hacer dinero con criptomonedas debajo de las piedras. En el momento que entramos en un mercado bajista, como estamos viendo justo este año, ¿qué empieza a ocurrir con todos estos influencers, gurús, cuentas? Desaparecen, se desvanecen, te empiezan a decir excusas, lo dejan, etcétera. Vale, muy poca gente sabe sobrevivir a los mercados bajistas en sectores como hemos visto en criptomonedas, como hemos visto a lo largo de la historia, como estamos viendo ahora, por ejemplo, en Corea o con el tema de los semiconductores, que están en corrección, ¿vale? ¿Qué lecciones podemos sacar de esto? ¿Cómo podemos evitar de ir del verde al rojo o por lo menos que nuestro rojo no nos elimine del mercado? Porque la clave está en sobrevivir otro día más para que si aunque tengamos pérdidas, pues podamos seguir jugando. Vale, y esto le pasa a todo el mundo. Me ha pasado a mí, nos ha pasado alguna vez. La gente que hace trading con cuentas fondeadas los están liquidando constantemente y las reglas, las lecciones son bastante comunes. De hecho, los mercados, las burbujas suelen estallar cuando hay exceso de apalancamiento, cuando hay exceso de endeudamiento, cuando todo el mundo está confiado y piensan que saben hacerlo bien y que son más listos que el mercado. Porque eso es lo que nos suele ocurrir. El ego nos hace pensar que a mí no me va a ocurrir, yo sé hacer esto mejor que nadie. Y de repente un día la cosa cambia y no somos capaces de actuar porque entrar es muy fácil, salir es muy difícil, ¿vale? Eso seguramente lo habéis vivido. Y es por eso que es importante tener reglas, tener un sistema y muy a menudo yo apoyo esa idea de tomar parciales, de ir cerrando posiciones cuando tienen muchísimas ganancias, especialmente cuando hay movimientos parabólicos, subir los stops, protegerse. Nadie se arruina tomando beneficios, ¿vale? Pero sí sé lo duro que es pasar del verde al rojo y lo que es pasar del verde o del mega verde al mega rojo, ¿vale? O perderlo todo. Creedme que seguramente yo habré perdido más dinero que todos vosotros. He tenido acciones que se han ido en bancarrota, he tenido cuentas liquidadas, he tenido absolutamente de todo. Y estas son cosas que mucha gente me contaba, mucha gente me hablaba de
risk management, gestión de riesgo y tal, tienes que aprenderlo por tu cuenta. Tienes que darte las hostias y tienes que darte cuenta de que el mercado siempre va a ser más fuerte que tú, más fuerte que tu ego, más fuerte que tus portafolios y seguramente te da alguna lección en algún momento. Porque cuando el mercado sube todos pensamos que somos listos, que lo estamos haciendo bien y a lo mejor solo hemos tenido suerte. Es cuando el mercado cae, cuando el mercado está lateral, que ahí empezamos a ver quiénes saben hacer esto, quiénes no saben hacer esto y quiénes sobreviven, porque ahí está la clave. La clave está en sobrevivir para poder seguir jugando, operando y ver nuevas oportunidades. Daros cuenta la cantidad de gente que pierde dinero en los mercados todos los años, en todos los ciclos, y ¿qué ocurre? Jamás vuelven. Están traumatizados. No vuelven a invertir. Eso es la mayoría de la gente. Pero vosotros no sois así, por eso estáis aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué lecciones podemos sacar? Esto lo hemos visto en 2020, lo hemos visto con el COVID, lo hemos visto cuando estaba el GameStop, lo hemos visto con Dogecoin, lo hemos visto... En serio, señores, lo hemos visto constantemente. Esto es una jungla. Los institucionales, los grandes fondos, los market makers son como los leones. Y el resto somos gacelas, somos monillos, somos liebres. Intentamos sobrevivir. ¿Vale? Y aquel que va apalancado, pues es la gacela, es el primero que cae. Porque piensa que es rápido, que se va a escapar. Por eso se apalanca, por eso pide deuda. Yo muchas veces lo hago, ahora mismo lo estoy haciendo. Pensamos que somos más listos que el león, que somos más rápidos. Y de repente te hacen una emboscada y te cepillan. ¿Vale? Entonces, nunca te creas que eres más listo que el resto. El mercado te va a dar muchas lecciones. Cada cierto tiempo la jungla sacude el árbol para que caigan los débiles. No es crueldad, es parte de esa supervivencia del más adaptado. Los que sobreviven no son los que saben leer velas, no son los que saben RSI, no son los que se dedican a utilizar estrategias, Fibonacci o movidas, ¿vale? Los que sobreviven suelen ser aquellos que controlan el riesgo y aquellos que controlan sus emociones. ¿Qué es lo más difícil en este juego? Entonces, lección número 1. Nunca debemos operar con dinero que no nos podamos permitir perder. Obviamente, cuando te dedicas a esto, intentas ser un profesional, vivir de esto como yo, tienes que arriesgar, ¿vale? Pero eso requiere que tengas más disciplina, eso requiere que tengas más reglas, eso requiere que tengas un procedimiento mucho más sólido, ¿vale? Por lo general, idealmente, no debes estar apalancado nunca. El margen es dinero prestado, te lo presta un tiburón. Y los tiburones no perdonan, los tiburones no quieren perder pasta. Da igual lo que tú hagas, ellos van a venir a romperte las piernas de una manera u otra. Y eso es lo que le ha pasado a muchos coreanos, ¿vale? No le han roto las piernas, algunos tal vez sí, porque vete a saber dónde habían pedido préstamos, pero a más de uno le han roto la cuenta, ¿vale? Lección número 2, sobreconfianza. Todo el mundo piensa que es listo, todo el mundo piensa esto yo voy a saber hacerlo, entro rápido y salgo. Cuando todo sube, todo el mundo es un genio. Cuando todo baja, el coeficiente intelectual se va a la mierda. Te paralizas, el miedo no te deja actuar, la gente desaparece física, mentalmente y financieramente, ¿vale? En todos los niveles. Lección 3. El mercado, por lo general, suele premiar la paciencia, ¿vale? Y destroza la impaciencia. ¿Por qué? Porque das cuenta la cantidad de correcciones que hemos tenido en los mercados y muy a menudo, si tienes paciencia y estás en posiciones sólidas, pues a lo mejor hay 2 o 3 empresas que se van a la bancarrota y van a cero. Pero si has sabido seguir unas reglas, posicionarte bien en sectores que tienen sentido o estar diversificado, más o menos puedes sobrevivir, ¿vale? Entonces, aquellos que hacen dinero a largo plazo son los que están aburridos, son los que aparecen, no son los que aparecen como ricos en Instagram con el Lamborghini, los que intentan venderte cursos y tal, ¿vale? Son aquellos que tienen paciencia y que son capaces de tolerar la tormenta y están bien posicionados, no tienen apalancamiento, no tienen margen, no hacen locuras, como estamos viendo que hay mucha gente que ha estado haciendo con los semiconductores. Estamos hablando de gente que tiene seguidores, que gente que le paga, no sé la cantidad de influencers que ahora mismo están muy jodidos, ¿vale? Muy jodidos. Entonces, lección número 4. Idealmente, si tú quieres hacer esto bien, tienes que empezar a pensar como un profesional. Y un profesional suele tener un plan, suele tener unas reglas, tiene un plan escrito,
sabe cuánto arriesga por operación, sabe cuánto está dispuesto a perder, sabe cuál sería su stop loss, cuánto perdería, ¿vale? Y sabe cuál es su objetivo potencial, cuándo va a estar contento con una ganancia. Hacer esto estilo freestyle, entro a ver qué pasa y ya me saldré, puede salir bastante mal, ¿vale? Y lo digo por experiencia. Sin plan, eres presa más fácil de los tiburones y de los leones de esta jungla. Con un plan, puede que cuando aparezca ese león debajo de los arbustos sepas qué hacer, ¿vale? Y es por eso que es importante tener cierto plan. Lección número 5. Cuando veas que todo el mundo está ganando fácil y rápido, seguramente ese es el momento de ponerte defensivo, ¿vale? Y eso es un poco lo que pasó en La Plata. Yo sé que mucha gente me iba a odiar. Hice un vídeo, decía, vendo plata, tengo un subidón de 1000%. Ya, pero es que esto solo está empezando, esto se va a 500, a 200, no lo sé. Por lo general solemos ver corrección cuando vemos movimiento parabólico, lo hemos visto en todos los activos. En todos los activos, señores, metales, cripto, acciones, lo estamos viendo en semiconductores ahora. Y esto que estamos viendo en semiconductores, por ejemplo, en Corea, es una chispa. Hemos vuelto a la media de 100, un 25% de caída. Quiero decir, no es un colapso absoluto, ¿vale? Estamos viendo una chispa. Lo que pasa es que cuando estás apalancado, tienes margen así porque te ha dedicado la casa para comprar aquí arriba, pues hay mucha gente que lo va a pasar mal. Vale. Entonces, cuando todo el mundo está ganando fácil y rápido, ese es el momento de ponerte defensivo, momento de subir el stop, momento de tomar posiciones defensivas, ya sea coberturas, ya sea puts, ya sea protegerte, ya sea tomar parciales o lo que sea. Tener cierto plan, ¿vale? Eso es muy, muy importante. Porque no es que la jungla del mercado odie a los minoristas, a los retail, ¿vale? La jungla suele eliminar a aquellos que no respetan las leyes de la jungla, las reglas, ¿vale? Entonces, pregúntate hoy, cuando operas con tu portafolio, da igual que seas day trader, ya sea swing trader, estés invirtiendo a largo plazo, pregúntate, ¿estás operando como el depredador o como la presa en esta jungla? ¿Vale? Y ya sabéis que aquellos que tienen un plan tienen más probabilidad de sobrevivir. Entonces, tenemos que empezar a pensar cómo lo hacemos, ¿vale? Y creo que os he dado algunas ideas en este vídeo. Si te ha gustado, déjame en comentarios. ¿Te han liquidado alguna vez? ¿Has estado este vídeo cerca de un margin call? ¿Sabes lo que es un margin call? Quiero leer vuestras historias, quiero que me digáis vuestras lecciones, cómo el mercado os ha asustado, cómo os ha hecho aprender por la fuerza, ¿vale? Y suscríbete, activa la campana porque voy a seguir soltando más lecciones de este tipo de supervivencia en la jungla de los mercados. Nos vemos en el próximo vídeo. Revisar los vídeos de este curso gratuito que llevo haciendo, donde creo que hay lecciones muy valiosas, como digo, es gratis. Y por favor, operar con cabeza, cuidaros, seguir las actualizaciones de mercado que estoy dando porque por ahora este año lo estamos haciendo muy bien, relativamente bien. Y estamos anticipando muchos giros, muchos riesgos, muchos movimientos, muchos eventos. Y creo que esa es clave, ¿vale? Ser flexible, ser capaz de anticipar, ser capaz de pensar. ¿Cómo? ¿Como quién? Como el enemigo, ¿vale? De eso es lo que siempre hablo aquí. Dime qué opinas. Un abrazo.